señalado en el chat. El primer orador va a ser el congresista Carlos Mejía, lo tengo a las 4:10, luego vendrá en ese orden la congresista Retamoso, la congresista Mirta Vázquez, eh, a, a comentarle que ya se ha acumulado su proyecto, pero lo puede, en el momento que se le use la palabra, puede manifestar su ponencia, no hay ningún problema. Le vamos a dar más tiempo a la congresista Mirta Vázquez, luego la congresista Chávez y así sucesivamente. Con toda simpatía, congresista Carlos Mejía, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Una primera sugerencia que quisiera hacer a la comisión es que quizá este proyecto de ley no sea de reforma orgánica del Tribunal Constitucional, sino que sea una reforma del reglamento del Congreso. ¿Hay alguien? Perdón, congresista Mejía, presidente. Congresista, un segundito. Sí. Se está colando, yo rogaría al quórum de la comisión que por favor apaguen sus micrófonos porque se está colando ruidos y el congresista que en este momento está haciendo uso de la palabra no puede hablar de la mejor manera posible y están originando interferencias. Y al congresista Mesías le rogaría que se acerque un poco al micro porque en verdad su voz está distorsionada y no se le escucha de manera perfecta ni pulcra. Entonces, adelante, congresista Mesías, adelante. Gracias, señor presidente. Lo que yo quisiera, la primera sugerencia que quisiera hacer a la comisión es que este proyecto de ley no sea de reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sino que sea una reforma al reglamento. Y si no es una reforma al reglamento, que sea al reglamento del Parlamento en medida en que trata de simplemente de la regulación del proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. De esa manera, pero vamos, la posibilidad de que haya un concurso especial, porque el concurso especial, no se olvide, ha demostrado que en un determinado momento los magistrados que se encuentran en el Tribunal Constitucional, todos los 100 son resultado del proceso de selección especial. De manera que creo que sin necesidad de derogar la ley orgánica del Poder Judicial, este proyecto de ley que usted nos trae a debate podría pasar a ser más bien como un proyecto que complementa, reforma, adiciona, no lo sé, el reglamento del Congreso que tiene que ver con la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, también quisiera hacer un reparo en el artículo 10, cuando se establece como requisito para ser magistrado del Tribunal Constitucional presentar una declaración jurada de conflicto de intereses. Ese no es un requisito para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Ese es un requisito con el cual tiene que cumplir todo funcionario. Entonces, en los requisitos que tienen en el artículo 11, son los requisitos para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y en cambio el quinto es un requisito para ser simplemente funcionario. Todo funcionario del Estado tiene que presentar declaración jurada para la gestión del conflicto, que además ya en el propio concurso. Es lo mismo que sucede con la declaración jurada de bienes y rentas que hacen todos los funcionarios. Entonces no puede ir como un requisito constitucional o en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Ahora, aparte de eso, y con esto termino, voy a tratar de ser breve, señor presidente, porque para que la sesión pueda ser rápida, me parece que deberíamos no incluir los artículos 6 y 7, porque en el fondo efectivamente vamos a llevar adelante un concurso público donde se va a tomar en cuenta el orden de méritos. Pero ¿qué pasa con el artículo 6 y el 7? El inciso 6 del artículo dice: concluida la selección, la comisión especial publica el listado de candidatos y convoca al Pleno del Congreso de la República para que en un plazo no inferior a 5 días hábiles
proceda a elegir a los magistrados por votación individual y en el orden de calificación obtenida durante la evaluación. Y en el 7 viene el problema. Dice, si concluidos los cómputos de los votos en el Pleno del Congreso de la República no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión Especial procede en un plazo máximo de 5 días hábiles a formular sucesivas propuestas en base al cuadro de méritos hasta que cubran las plazas vacantes. ¿Eso qué quiere decir? Que primero vamos a elegir, digamos, en el caso de los 6 magistrados actuales cuyo periodo ya ha vencido, la Comisión Especial va a elegir a los 6 primeros que han ganado el orden de méritos, que han quedado en el orden de méritos. Va a ir al Pleno y si el Pleno los balotea, siguen los 6 restantes. Entonces ya no es concurso público de méritos. Entonces, lo que pasa es de que la elección de los magistrados es política. Entonces creo que el 6 y el 7 estarían de más. Yo no los colocaría, porque al final de cuentas, eso es efectivamente lo que puede suceder. Y este artículo 6 y 7 puede ahuyentar a los mejores, porque nadie se va a, presentar a un concurso público bajo la posibilidad de ser el mejor y no ganar porque en el Pleno me van a balotear, o sea, en el Pleno me van a maltratar. Entonces, garantizar sí el concurso público, la transparencia, todo eso, pero yo eliminaría el 6 y el 7 porque con eso vamos a ahuyentar. Entonces, aquí se trata no solo de mezclar transparencia, transparencia con calidad profesional. Entonces, por ganar en transparencia, vamos a poder perder en calidad profesional de los concursantes. Porque ningún profesional de las condiciones que usted señala que requiere un magistrado del Tribunal Constitucional se va a presentar para correr el peligro de tener que ser maltratado en el Pleno con un rechazo, con un balotaje. Entonces creo que deberíamos eliminar el 6 y el 7, no modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, porque debemos dejar en pie la posibilidad de que sea por invitación. La invitación no es mala, si es que la invitación también está sometida a los procesos de transparencia, a los procesos de declaración jurada de intereses, todo lo que está acá también puede ser aplicado a los que se presentan por invitación. También puede ser, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que no entren a un concurso público, pero sí pasan por un proceso de evaluación, de tachas, de escrutinio ante la prensa, ante la opinión pública, todo lo que usted quiera. Pero antes de ese escrutinio, se les pregunta si estarían dispuestos a formar parte del tribunal, ¿no? Entonces, si estas personas aceptan, entonces son sometidas a un escrutinio público, que es cosa distinta a un concurso público. Y por eso yo diría que mejor sería no tocar el artículo 8 y establecer más bien como una parte de este proyecto de ley que se convierta en una parte del reglamento y señalar a los que se van a presentar a la selección de los 6 magistrados que se viene, de que esta vez el concurso no va a ser por invitación, sino que va a ser por concurso de acuerdo con el proyecto que acaba de aprobar esta Comisión de Constitución. Y me parece que con eso, borrando el 6 y el 7, podemos hacer más asequible, más simpático, es la palabra que se me viene, el concurso público de méritos. Porque si no, los profesionales que tienen calidad o que quieran presentarse al tribunal, pero van a tener el temor de ser baloteados. Y hay también la contradicción de que resulta de que yo quedé primero, pero como no me eligieron en el Congreso, continúa el sexto. Entonces ya no es concurso público de méritos. Por eso yo preferiría que borremos esto, ¿no? Porque siempre, tarde o temprano, en el Pleno, como son 87 votos, el concurso público de méritos se va a convertir en una elección política. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Mesía. Tiene el uso de la palabra con todo aprecio la congresista María Cristina Retamoso Lezama. Adelante, por favor.
Gracias, señor presidente. Bien, el dictamen que usted nos presenta el día de hoy con respecto a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional acoge las propuestas de las diversas bancadas y en un ánimo sumamente constructivo y de consenso elimina la modalidad de elección especial y nos deja únicamente con la modalidad ordinaria, que ahora será la única que utilizará el Congreso para elegir a los magistrados del tribunal. El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad interpretativa de la Constitución que define aspectos trascendentales de nuestra República. Sin embargo, durante muchos años únicamente se ha venido utilizando la modalidad especial y no ya la modalidad ordinaria. Por eso es importante que nosotros devolvamos a la normalidad el mecanismo de elección de los más altos magistrados. El proceso de elección de magistrados tiene que ver con la legitimidad que posteriormente tenga el tribunal. El proceso de selección tiene que ser transparente y darle la oportunidad a la ciudadanía de participar mediante la interposición de tachas. Esto mediante la realización de audiencias públicas, mediante el respeto del principio de meritocracia. En suma, que se aplique el concurso público de méritos. Esa también fue una de las propuestas de FREPAP en el proyecto de ley 4858 y ese es el espíritu que identificamos en el dictamen. Aunque nos hubiera gustado que acojan la propuesta de aplicar a los candidatos una evaluación escrita, tal como sucede con la selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Consideramos que quien está capacitado para ocupar tan alto cargo no debería tener problemas en aceptar esta propuesta. No obstante, la propuesta del dictamen mejora mucho el procedimiento de selección y dota de legitimidad el proceso. Con esa modificación ya no se generarán episodios polémicos en la selección, que luego obligue al Congreso a retroceder, como ha ocurrido en otras ocasiones. Un punto adicional, señor presidente, es la adición de que se considere la experiencia docente o el ejercicio de la abogacía de 15 años, añadiendo en el dictamen que dice en el Perú o en el extranjero. Si bien parece saludable que se contabilice en dichos 15 años la experiencia de un candidato que haya podido adquirir en el extranjero, o cortes foráneas, también es importante que exista un contacto con la realidad peruana. Por ello, sí sugeriríamos precisar que la experiencia no puede ser exclusivamente en el extranjero, ni que puede ser la mayor parte de los años ahí. Solicitaríamos que se precise que únicamente pueden tomarse, por ejemplo, 3 años, ¿no?, parte de la experiencia en el extranjero para contabilizar los 15 años exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias, congresista Retamoso. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez. Se le va a dar unos minutos más porque tiene que hablar sobre su proyecto. Se ha acumulado, le hacemos la tingencia a la congresista Mirta Vázquez que se ha acumulado su proyecto. Se lo dijimos en la mañana, se lo hemos reiterado al comienzo de la sesión, pero por favor, encantado en poder escucharla. Adelante, por favor, congresista Vázquez. Encantado. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser también precisa, exponiendo mi proyecto y como una forma también de aportar al dictamen. Voy a pedir permiso para usar un PowerPoint que va a abreviar un poco mi participación. Adelante, no se preocupe, adelante, tiene todo el tiempo, adelante.
Perdón que no veo. Congresista, con calma, hermano, no se preocupe, con calma, su ponencia va a enriquecer el debate, su posición, pierda cuidado, la estamos esperando con calma, tranquila. Gracias, sí, es que estoy tratando de ubicar el archivo que... ok, uy, es que... Bueno, parece que no se puede subir, pero bueno, voy a exponerlo en todo caso. Sí quería compartirles, colegas, por intermedio de la presidencia, que nosotros también estamos de acuerdo con el tema de cómo se está planteando en este dictamen la nueva elección de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. Un avance muy importante es que se ha pasado de elegir por invitación a elegir justamente con mecanismos de meritocracia y con mayor transparencia. En ese sentido, quisiéramos decir que nosotros en principio pensamos que hay que abonar a un nuevo proceso de selección donde se eviten los problemas fundamentales que han existido en estos últimos años, que son el tema de las repartijas, el tema de la poca transparencia de elección de magistrados y que se dejaba muchas veces de lado el tema meritocrático, ¿no? Dicho esto, es que nosotros pensamos que los requisitos indispensables para la elección del Tribunal Constitucional es que se pueda cumplir con los criterios de honestidad, de independencia, capacidades jurídicas, por supuesto, y, cómo no, el tema de pluralidad, ¿no? Y voy a explicar por qué el tema de pluralidad. ¿Cómo vamos a lograr esta finalidad? En realidad, nosotros pensamos que para ello hay que determinar un perfil idóneo del magistrado o magistrada integrante del Tribunal Constitucional en el que sea necesario establecer un criterio, incluso para nosotros, de paridad, ¿no? De paridad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros llevamos 40 años de esta institución y en los 40 años solamente hemos tenido a 2 magistradas mujeres que han sido elegidas miembros de este tribunal, ¿no? Tan importante. Y creo que sería bien interesante incorporar estos criterios, digamos, que son adecuados para que también aseguremos que más mujeres juristas, que hay muchas en nuestro país y muy importantes, puedan acceder también a ser parte de esta institución. Para nosotros es indispensable eliminar cualquier resquicio de oscurantismo, estas zonas reservadas durante el proceso de selección, y ahí creo que el dictamen ha dado varias opciones y establece varios criterios que ayudan a esto, pero quisiéramos proponer algunos que se podrían complementar. Un tema también fundamental es permitir la participación y la veeduría ciudadana. Creo que algo fundamental en estos procesos es que de alguna manera podamos garantizar que la ciudadanía, no solamente veedores específicos, sean los que sean testigos de esta elección que le da legitimidad. Como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una garantía de legitimidad de las instituciones del sistema de justicia es su elección con criterios de transparencia, ¿no? Entonces, nuestra propuesta lo que busca es la modificación de los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional e incorpora al artículo 46, incorporamos el artículo 46A en el reglamento del Congreso para establecer en principio un perfil riguroso del juez, jueza del Tribunal Constitucional y modificar el proceso de transparencia absoluta y participación ciudadana.
Entonces, ¿qué cambios nosotros proponemos? Como decía, una primera cosa que nosotros incorporamos es esta propuesta de que también el criterio de paridad y de paridad, por lo menos de género, pueda estar garantizado, ¿no? Dentro del Tribunal Constitucional. Y la paridad entendida no como un número totalmente igual, de miembros, ¿no? Porque son 7 miembros, pero lo que nosotros quisiéramos que se garantice es que por lo menos de estos 7 miembros hay un mínimo de 3 o 4 como máximo miembros mujeres del Tribunal Constitucional. Entonces, esto nos parece importante garantizarlo, ¿no? Y yo creo que no va a atentar contra la meritocracia, al contrario, va a elegir dentro de las mujeres juristas a las más representativas, que seguro serán garantía también del mejoramiento de la calidad de esta institución. En el perfil de los integrantes del Tribunal Constitucional, en realidad, vemos que en el dictamen también se ha puesto algunos requisitos para que podamos elegir a personas honestas, independientes, de reconocida trayectoria, pero, por ejemplo, nosotros sugerimos que se pueda incorporar el tema de que sean personas que no hayan recibido condena penal ni tengan un proceso por delito doloso común, que eso es bien importante en términos de saber que son personas probas que no llegan con ningún cuestionamiento, ¿no? Lo otro es que nosotros también creemos que sí, un tema importante es la presentación de la declaración jurada de intereses, ¿no? Y la declaración que además comprenda qué cosa. Para nosotros sería importante el término de la cartera de clientes de los últimos 10 años, porque eso nos ayudaría también a saber a qué tipo de defensa se ha dedicado esta persona y que a veces son defensas cuestionables. Muchas veces se ha cuestionado a magistrados porque han defendido a mucha gente involucrada en situaciones muy cuestionables. Es verdad que toda persona tiene derecho a ser defendida, pero también cada abogado tiene derecho a elegir y tiene la obligación de elegir a sus defensas de acuerdo a, digamos, sus principios, ¿no? Nosotros hemos colocado un requisito que parecería subjetivo, por ejemplo, el tema de mostrar compromiso en la defensa de los principios democráticos y los derechos fundamentales. Pero en realidad no es tan subjetivo, hay criterios objetivos que podrían determinar cómo se determina que una persona tiene compromiso y defensa en los principios democráticos. De hecho, se utilizan estos criterios para elegir a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto básicamente está dado por revisar que esta persona, por ejemplo, no haya sido parte de un régimen autoritario o de una dictadura, por ejemplo. Eso, si encontramos una de estas situaciones de esta naturaleza, pues obviamente esta persona no tiene principios muy democráticos, digamos, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que harían que este criterio, que parece subjetivo, se pudiera valorar. ¿Qué más? Nosotros creemos que en tema de pluralidad jurídica sería importante valorar que hayan tendencias jurídicas de los postulantes y de quienes sean admitidos, que sean capaces de expresar la pluralidad jurídica en nuestro país, sobre todo, que es multicultural, ¿no? Entonces, un tribunal con todos estos, que tenga miembros que tienen estas miradas multiculturales sería muy interesante, aportaría mucho, creo yo. ¿Qué cambios concretos nosotros estamos proponiendo en el proceso de elección? Que saludamos que ya estemos de acuerdo en que sea meritocrático, que no sea por invitación. Estamos de acuerdo con que sea la comisión especial de selección integrada por representantes de cada bancada del Congreso, ¿no? Con las reglas básicas que se ha establecido.
Pero en los procesos de postulación, a pesar de que cualquier abogado o abogada se considere que pueda cumplir con los requisitos, en realidad creo que ayudaría, y esto es un aporte que a lo mejor queremos introducir también, es que si hay un jurista que es propuesto, por ejemplo, por un colegio profesional o por una facultad de derecho, debidamente acreditada, por supuesto, eso tenga un porcentaje, un puntaje adicional, porque son instituciones que muchas veces pueden postular a una persona que es considerada idónea, ¿no? Entonces, nos parecería que eso también podría abonar a mejorar la calidad de los postulantes. También nosotros quisiéramos aportar en el proceso de transparencia. Yo sé que en el dictamen, como se ha puntualizado, hay varios aspectos que se dice pueden garantizar transparencia, pero creemos todavía que son insuficientes y a lo mejor para nosotros esto se complementaría como, por ejemplo, con sesiones públicas, es decir, que no solamente sean sesiones donde asistan veedores, que sean personas notables, sino que las sesiones podrían ser públicas, televisadas, por ejemplo, por el canal del Estado, por el canal del Congreso, y que toda la población tenga acceso a mirar cómo se hace este tipo de sesiones. Las entrevistas personales también nos parecería importante que sean televisadas para que puedan ser de acceso de cualquier ciudadano. Para nosotros el tema de la veeduría no tiene que ser un tema de privilegio, sino de acceso público en general para que la gente no solamente sea un proceso de garantía de transparencia, sino que sea un proceso en el que la población se siente involucrada. Los criterios de evaluación, las notas y los puntajes también nos parece que deben asegurarse que sean públicos y motivados, porque también nosotros hemos detectado que en muchas elecciones pasadas, digamos, lo que ha sucedido es que muchas veces se pone un puntaje, pero no se fundamenta, no se motiva por qué se puso ese puntaje. Entonces, una garantía importante es que se motive. Y esto debería hacerlo cada integrante de la comisión especial, ¿no? Cada integrante debería fundamentar su puntaje. Una cosa última es respecto a las tachas. Nosotros estamos de acuerdo con este proceso de tachas, pero quisiéramos que se considere un plazo un poco mayor para la interposición de las tachas. Proponemos un plazo mínimo de 10 días hábiles. ¿Por qué? Porque no toda la población está en la posibilidad, sobre todo la de provincias, ¿no?, de acceder a interponer una tacha. A veces también la información llega de manera tardía o hay problemas para poder acceder, digamos, a interponer un recurso de esta naturaleza. Entonces, nos parecería importante que se aumente este plazo para la interposición de las tachas, ¿no? Entonces, eso básicamente es nuestro proyecto. Yo creo que va en la línea de lo del dictamen que se ha expuesto ahora. Lo nuestro son algunos aportes para la mejora, creo, de este sistema de elección y ojalá que se puedan tomar en cuenta para el dictamen final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Mirta Vázquez. Solamente señalarle que revise bien ahí el predictamen y efectivamente se habla que las sesiones son públicas. Las sesiones son públicas. El resto estamos recogiendo sus aportes, no se preocupe para, en todo caso, mejorar la fórmula, ¿no? Gracias. Muchas gracias.